Dios te bendiga. El mensaje de esta tarde se llama Fe y Espinos. ¿Puedes decirlo conmigo? Fe y espinos. A veces somos tan inocentes y tan selectivos en nuestras batallas que nos ponemos en una situación espiritual muy negativa. A veces queremos poner demasiada atención en cosas que la Biblia no dice. Entonces estamos tan entusiasmados y tenemos tanto interés en temas que la Biblia no aborda. Y déjenme usar esta palabra fea, pero el morbo por saber cosas que la Biblia no nos enseña, a veces nos desvía tanto espiritualmente, ¿no? Y querer encontrar ahí un secreto y querer encontrar un detallito y tratar de... estamos tan empecinados en encontrar algo donde no dice, que luego ignoramos lo que la Biblia con tanta claridad dice, ¿no? Y estamos ocupando todo nuestro tiempo y estamos ocupando toda nuestra energía y nuestros recursos en descubrir, es que ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Y la Biblia no dice nada acerca de eso. Si la Biblia no dice nada acerca de eso, lo único que nos queda es la guianza del testimonio del Espíritu Santo, ¿no? Desde siempre se ha dicho a la ley y al testimonio. Si la Biblia calla acerca de ese tema, lo que nos toca es escuchar al Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero a veces el morbo por un tema ahí que nadie tocó, ¿no? Nos gana y nos hace obviar y nos hace pasar por alto cosas que la Biblia habla tan claramente. Y esta semana Dios estuvo trabajando bien duro en mi corazón. Dios me habló bien fuerte y estoy como en este camino de querer ir a más con Dios y de querer entregarle más áreas de mi vida y servirle a nuevos niveles y conocerle a nuevos niveles. Y estoy como en este peregrinaje, ¿no? Y yo esta semana escuchaba tan fuerte al Espíritu Santo hablarme acerca de esto. Hay cosas que Jesús enseñó con tanta claridad y que nosotros, como son un poquito difíciles de procesar, como decimos, bueno, no, ¿qué más? Y tratamos de ir como a otra parte, ¿no? Pero hoy quiero que le pongamos atención a esas cosas que Jesús dijo. Que Jesús dijo y que sé que son difíciles de procesar, pero ahí están en la Biblia. Y a veces nuestra fe está creciendo y nuestra fe está floreciendo, pero no está floreciendo sola, sino que está rodeada de un montón de problemas, está rodeada de un montón de circunstancias difíciles. Tenemos fe, pero también tenemos espinos. Y una de las reglas de la hermenéutica es esta ciencia que está detrás de la interpretación bíblica, ¿no? Antes de interpretar un pasaje bíblico debes filtrarlo por esta ciencia hermenéutica, ¿no? Y la hermenéutica es una materia que no solo estudia la literatura bíblica, de hecho estudia toda la literatura, es una materia que vas a estudiar en la universidad, ¿no? Es una clase de esas, ¿no? Y una de las reglas más básicas de la hermenéutica es que un texto se explica por sí solo. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué pasa si hay un pasaje de la Biblia que yo no comprendo? Yo tengo que ir a otros pasajes de la Biblia a ver si me abonan tantita luz, a ver si me ayudan a entender un poquito más, a ver si un pasaje de la Biblia me permite entender otro pasaje de la Biblia. Y sobre ese principio, sobre esa hermenéutica, a mí me gustaría mucho que hiciéramos algo muy interesante hoy, que vayamos a un pasaje en la Biblia y que este pasaje en la Biblia nos permita entender este segundo pasaje. Así que prepara tu corazón. Mateo capítulo 13, del versículo 3 al versículo 8. Dice: y les habló Jesús muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno.
Es una parábola muy interesante. Jesús está enseñando algunas cosas y las deja muy claras, ¿no? El Padre es el sembrador, es Dios el sembrador. Y este sembrador no escatima, no es como que, no es que trate de no desperdiciar la semilla. No es este sembrador que dice, ay no, a esta tierra tan difícil le voy a poner poquita semilla, pero esta tierra tiene mucho potencial, así que le voy a echar un montón de semilla. No, Él le repartió a toda la tierra, le dio la misma oportunidad. A toda la tierra le dio la misma semilla, porque es este Dios bueno, es este Dios misericordioso, es este Dios que nos da oportunidades a todos, ¿no? Y la semilla es la palabra de Dios, es la palabra del Evangelio. Jesús lo explica más adelante. Dice, bueno, el Padre salió a sembrar y soltó su palabra y la sembró en cada tierra sin importar la característica de esa tierra. Entonces dijimos, el sembrador es el Padre, la semilla es la palabra del Evangelio y la tierra es la condición del corazón humano. Y antes de entrar en materia, rápido, la Biblia nos enseña algo. No podemos culpar a Dios por el resultado que la palabra provoque en el corazón humano, porque el sembrador sembró igual, la semilla igual cayó en todos los terrenos. Es la condición de la tierra la que permite que la semilla dé fruto o no. A veces nosotros estamos tan enojados con Dios porque aquel le dio tanto y a mí me dio tan poco, porque aquel lo ayudó tanto y a mí me ha ayudado tan poco, porque aquel lo abraza tanto y a mí nunca me ha tocado con su presencia. Pero no es eso lo que está enseñando Jesús. Lo que Jesús está enseñando es este Dios bueno, este Dios misericordioso que no hace distinción entre una tierra y otra, sino que a todos les envía su palabra. Somos nosotros los que la procesamos de diferente manera. A veces vemos un gran milagro en aquella vida y vemos un milagro muy chiquito en esta vida y decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Será que Dios le dio más a él que a mí? No, Dios nos dio a los dos igual. ¿Será que la palabra, la promesa que Dios le dio a él es más poderosa que la que me dio a mí? No, la promesa es la misma. ¿Sabes cuál es la diferencia? El corazón con la que la cachó él y el corazón con la que la caché yo. Antes de entrar en materia, ya entiendes. El fruto no es resultado de si Dios quiso o no. Dios soltó la semilla en todos. El fruto es resultado de la tierra, de la condición del corazón que está recibiendo la palabra. En el versículo 7, cuando Jesús dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron. Nota que dice crecieron, o sea, no es de que estaban súper crecidos cuando echó la semilla. Dice, no, echamos la semilla y luego crecieron. No, ahí estaban, siempre estuvieron, pero no se veían, no estaban tan presentes hasta que cayó la semilla. Entonces dice, crecieron y la ahogaron. A veces nos cuesta mucho trabajo entender que la palabra de Dios cayó en nuestro corazón, que es verdad que Dios soltó su palabra sobre nosotros y que es verdad que la palabra del Evangelio cayó en nuestro corazón, pero que no solo esa semilla está plantada, sino que tenemos espinos aquí escondidos, espinos en forma de una enfermedad, espinos en forma de heridas, espinos en forma de dolor, espinos en forma de trauma, espinos en forma de pecado. Y entonces este sembrador bueno suelta su semilla sobre nosotros. Y esta semilla, que es la palabra de Dios, cae en nuestro corazón. El problema no es del sembrador, el problema no es de la semilla, todo eso está bien. El problema es que cuando cae en mi tierra además de tener la semilla que plantó Dios, tiene espinos. Y entonces los espinos crecen y terminan ahogando lo que la semilla que Dios plantó pudo provocar en mi vida. Más adelante, si pudiéramos seguir leyendo, encuentras que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué significó eso de la parábola del sembrador y de la semilla y de los diferentes tipos de tierra? Y Jesús les explica. Mateo 13, versículo 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, es una explicación de Jesús. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra
y se hace infructuosa. Cuando yo leo eso, rápido me siento tan incómodo y rápido me siento tan retado de parte de Dios, porque cualquiera hubiera pensado que los espinos que ahogan la palabra de Dios forzosamente tiene que ser algo demoníaco, forzosamente tiene que ser algo gigante, pero lo que Jesús menciona es tan sutil. Dice, mira, el que fue sembrado en espinos tiene estas características: escucha la palabra, recibe la palabra, pero tiene preocupaciones, tiene afanes de este siglo, de este tiempo, de esta moda. Hay cosas que le preocupan y además ha sido engañado por las riquezas. Dices, wow. Resulta que nuestra óptica, la postura de nuestro corazón acerca del dinero, por ejemplo, puede hacer que nuestra fe se ahogue. Resulta que demasiada preocupación, resulta que demasiado afán puede lograr que nuestra fe se haga chiquita, que se seque. Es muy interesante. Nosotros a veces decimos, ¿cómo hace un corazón que vive en Saltillo, en México, en este tiempo, para no afanarse, para no preocuparse? Mira, tengo una maestría en preocupación. Yo sé lo que te estoy diciendo. Si alguien se preocupa, su servidor, mucho gusto, el preocupón a sus órdenes. Yo sé lo que es que la preocupación no te deje dormir. Yo sé lo que es que una preocupación, que un afán no te deje comer a gusto en una fiesta familiar. Yo sé lo que es que una deuda no te deje proyectar, no te deje soñar. Yo sé lo que es vivir preocupado, y también te puedo asegurar que sé lo que es que las preocupaciones ahoguen tu capacidad de cantar, ahoguen tu capacidad de orar, ahoguen tu capacidad de decir amén, ahoguen tu fuego en el Espíritu Santo. El afán es capaz, tiene el potencial de ahogar tu fe. No lo digo yo, lo dice Jesús. Soltó la palabra y cayó, pero había espinos ahí, espinos que se ven como preocupación y que terminan ahogando tu fe. Oh, ¿qué nivel de fe se requiere para ocuparnos? Sí, ocuparnos. No estoy diciendo no trabajes, tú no te apures, no vayas a trabajar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo vamos a ocuparnos. Vamos a trabajar duro. La Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. ¿No te gusta trabajar? No, pero si te gusta comer, sí, tenemos problemas. Si te gusta comer, necesitas trabajar. Si te gusta gastar, necesitas ganar. No hay para dónde hacernos. Lo que está diciendo es: no trates de vivir el domingo lo que va a pasar el miércoles. Nadie puede hacer eso. No te preocupes, ocúpate nada más. Ocúpate cada día de su propio afán. Trabaja con todas tus fuerzas, confía con toda tu alma. Pero no tienes idea cómo va a ser mañana, no tienes idea cómo va a ser un mes. Ni siquiera sabemos si tenemos garantizada la vida en 2 o 3 meses. No sabemos eso. Y Jesús dice: ese afán puede terminar con tu fe. También el engaño de las riquezas. Por muchos años en el cristianismo se predicó que las riquezas eran malas, que tener mucho dinero era malo. Yo no creo que eso sea cierto. Yo no creo que tú no puedas ganar bien por el trabajo que haces, por el negocio que tienes. Yo no creo que esté mal. Lo que yo creo es que no debemos dejarnos engañar por el dinero. A veces el dinero dicta todo en nuestra vida. Si podemos sonreír o no podemos sonreír, depende de cómo nos está yendo de dinero. Si esa persona es valiosa, si esa persona es importante o no lo es, ¿sabes de qué depende? De cuánto dinero tiene. Ese es un engaño. La gente vale, porque son creación de Dios, porque el imago Dei está en ellos, porque Dios los fabricó. Por eso la gente tiene valor, no por cuánto dinero trae en la bolsa, no porque qué carro va manejando. Yo les decía en la reunión de más temprano que vamos ahí manejando en las calles cerca de nuestra colonia, ¿no? Y chocas con una carcachita y te bajas en la actitud de: ay, Señor, en la que se metió, ¿no? Porque tiene una carcachita y tu carro al menos prende. No se ve muy bien, pero prende. Pero le pegas a una camioneta, a una Audi, y chocas y rápido volteas a ver la marca del carro con el que chocaste. Una camioneta Audi gigante.
Y te bajas así clamando misericordia, diciendo, no quiero ir 15 años a prisión. No, porque ¿sabes qué generó el valor del choque? ¿Cuánto costaba el carro que manejaba el otro? Ese es un engaño. Ese es un engaño. Te voy a decir otra vez, es un engaño. La gente no vale por qué carro maneja. La gente no vale por cuánto dinero tiene en el banco. El dinero no puede marcar tu estado de ánimo. Si cobraste mucho, somos bien felices. Si cobramos bien poquito, andamos de malas. ¿De qué estás hablando? Es justo lo que dice Jesús. No te afanes porque puede ahogar tu fe, pero no te dejes engañar por el dinero, porque también puede ahogar tu fe. El dinero se usa, nada más. Si tú tienes mucho dinero, qué padre, gloria a Dios. Si yo tengo menos dinero, no pasa nada, gloria a Dios, no pasa nada. No te dejes engañar por eso. ¿De qué está hablando Jesús? De cosas que no parecen un problema, pero que vienen en forma de espinos y terminan ahogando nuestra fe. Entendido eso, con esta lupa de este pasaje, vamos al siguiente, por favor. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Del versículo 14 en adelante. Me encanta esta narración. Dice, cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, de los discípulos. Y había escribas también. Estos escribas son estos eruditos, son estos sabios, ¿no? Dice, y había escribas que disputaban con ellos, con los discípulos. Y rápido vas como dibujando el escenario, ¿no? Aparece Jesús no estaba con los discípulos, se acerca al escenario y lo primero que ve es un tumulto. Un montón de gente gritando, ¿no? Y yo siempre digo que este tumulto es atractivo al mismo tiempo que feo de ver. Pero como que te llama la atención, pero como que te incomoda. Porque hay un choque, atropellaron algo y ¿sabes qué hace nuestra sociedad? Se acerca y dicen, ay no, pero se acaban de acercar. Es como que no quiero ver, pero sí quiero ver, pero no quiero estar ahí, pero no me lo quiero perder. Y había un tumulto ahí, todos enojados, todos peleándose y Jesús se acerca ahí. Cuando se acerca ve que el centro del tumulto son sus discípulos, que les están gritoneando, que les están diciendo de cosas, ¿no? Y que son estos sabios, estos eruditos, los que están encabezando la discusión. Dice, enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a Jesús le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué traen? En saltillense, pues, ¿qué traen? ¿Qué está pasando? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, se le va yendo la vida de a poco. Y le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y entiendes el tumulto. ¿Entiendes lo que está pasando? Yo sé lo que la gente le está gritando a los discípulos. Casi puedo escuchar lo que les dicen a los discípulos de Jesús. Porque es lo mismo que te dicen a ti en tu trabajo, es lo mismo que te dicen tus primos, es lo mismo que te dice tu esposa cuando se enoja, es lo mismo. Pues no estás yendo a la iglesia. Pues no que tú te la pasas orando y que tú y el Espíritu Santo, mejores amigos, y luego ¿qué pasó? Pues no que tú lees la Biblia todo el tiempo, que te sabes la Biblia adelante y para atrás y todo. Pues no que tú eres el más santo de todos. Ay, no lo toquen porque le tumban las alas. Yo sé lo que les están diciendo. Porque te lo han dicho a ti. Porque me lo han dicho a mí. Porque un hombre honesto, con una necesidad genuina, trajo a su hijo que estaba siendo atormentado por un demonio. Pero Jesús no estaba ahí. Pero estaban sus discípulos. Y las matemáticas de ese hombre es lo mismo. No está Jesús, pero están sus alumnos. Es lo mismo. Ellos tienen que poder con este problema. Y le dice, oigan, muchachos, ¿será que ustedes pueden liberar a mi hijo de un demonio? Y los discípulos, claro. ¿Cuántos demonios dice que son? No, es uno. ¡Ah, uno! Claro, ponlo ahí. Hicieron todo lo que sabían hacer.
Hicieron todo lo que habían hecho antes. Hicieron todo lo que habían visto que se supone que se hace. Y no pudieron echarlo fuera. Entonces vinieron los reclamos. Pues no que ahorita lo saco, que lo mío es liberar demonios. Y empezaron a burlarse de ellos. Y en medio de ese escenario de burla, aparece la voz de Jesús. En el versículo 19. Y dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, pon atención, dice, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, ¿no? Es un show demoníaco, es una puesta en escena gigante, o sea, esto es en grande. Y de repente yo me pregunto, ¿por qué haría eso un demonio? ¿Por qué haría ese show de echar espuma y de echar maromas y revolcarse? ¿Por qué haría eso? Tengo la tesis de que el demonio lo hizo con Jesús porque había funcionado con los discípulos. Lo que tú ves en lo natural te perturba en lo espiritual. Tú eres un discípulo de Jesús. Estás tratando de hacer la obra a la que Dios te mandó. Y de repente delante de ti hay un muchachito adolescente echando espuma por la boca y revolcándose. ¡Ah! Y tú ves eso. Y lo que estás viendo te perturba en el espíritu. Y lo que sabes hacer, porque lo sabes hacer, porque lo has hecho antes, no lo pudiste hacer esta vez. Y a veces no son espumarajos, y a veces no son maromas, a veces es un diagnóstico médico. A veces es una charla padre-hijo. A veces es un problema de esos que se dan en la cocina, ¿no? Entre esposos. A veces es un estado de cuenta. A veces es una demanda. Y lo que estás viendo en lo natural te perturba en lo espiritual. Y yo estoy seguro que una de las estrategias preferidas del enemigo de tu alma es distraerte. ¿Sabes por qué? Porque funciona. Distraerte, hacerte pensar en algo más, llamarte la atención, hacer todo un show ahí delante de ti, porque tú y tu esposa no se van a pelear de, bueno, gordo, discúlpame, pero estoy en desacuerdo con tus puntos. ¿Sabes qué te va a decir tu esposa? Mira, gordo, me tienes hasta aquí. Eso te va a decir, con espumarajos y revolcados. ¿Sabes cómo? Porque el señor de la casa no va a regañar a su hijo diciendo, mi hijo, es que yo estoy viendo tu potencial y yo te estoy exigiendo, porque el hierro se forma con el hierro, y si yo te empujo tú vas a crecer. ¿Sabes qué le va a decir? Me das vergüenza. Eso le va a decir, con espumarajos, ¿sabes cómo? Revolcándose, porque el diablo sabe que si logra hacer un show tan grande como para que tú te perturbes, tu fe no va a aparecer. Por eso nadie nos llama diciendo, oigan, vamos a tener un problema en la empresa durante este periodo. Yo creo que en 3 semanas vamos a tener una junta y pues vamos a ver cómo lo resolvemos. Nadie te dice eso. Te llaman, junta ahorita, en 10 minutos. Es posible que tu puesto desaparezca. O sea, el chiste es hacer un show gigante para distraerte, para que tu fe no pueda aparecer. Lo que me encanta es que este show demoníaco funcionó delante de los discípulos, pero no funcionó delante de Jesús. Jesús dice, a ver, tráiganme el muchacho. Y el muchacho ya, ¿no? Con espuma y revolcándose. Y Jesús lo ve así como, ok. El versículo siguiente dice, Jesús preguntó al Padre. Ni siquiera le hizo caso al endemoniado. ¿Sabes cómo? El otro ahí echando maromas y echando espuma. Y Jesús lo ve y dice, y luego, platicando con el papá, así se tratan los problemas demoníacos. Solo no le prestes demasiada atención, solo no pongas tu esperanza ahí, no pongas tu atención ahí. Jesús le pregunta al Padre, ni siquiera al demonio, al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle.
Y esta frase me encanta, le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si tú o yo hubiéramos estado ahí, mientras el demonio hace, ¿no? Y el papá le dice, Jesús, si puedes, si acaso tienes el poder, si acaso tienes la capacidad de hacer algo, ayúdanos. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, lo hubiéramos agarrado del codo y le hubiéramos dicho, viejo, no tienes idea con quién estás hablando. ¿Cómo que sí puede? ¡Claro que puede! Es como si estamos tú y yo en el Oxxo, ¿no? Y está Carlos Slim acompañándonos. Y tú quieres comprarte un frutzi, ¿no? Ahí de Tutti Frutti. Y le dices a Carlos Slim, oye, ¿podrías pagarme? ¿Crees que te alcance tu fortuna para pagarme un frutzi? Alguien te agarraría del codo y dirías, no tienes idea con quién estás hablando. Puede comprar todos los Oxxos si quisiera. ¿Cómo que si puedes comprarme un frutzi? Así se ve este hombre diciéndole al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y al Omega, al principio y al fin, diciéndole, si puedes con este demonio. ¿Cómo que si puedes? Mira, lo que Jesús hace es increíble. Él le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús se la cambia y le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús está dejando claro, nunca se ha tratado de si Jesús tiene poder o no tiene poder. Nunca se ha tratado si Dios tiene la capacidad de hacer algo en esta situación o si no le va a alcanzar el poder. De eso no se trata, por supuesto que tiene poder. ¿Sabes de qué se trata? De si tú puedes creer. De eso se trata. Jesús, ¿será que tienes poder? Y Jesús te dice, ¿será que puedes creer? Porque si crees, todo te será posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, gritó y dijo, creo. Y si ahí se acabara el versículo, tú y yo estaríamos aplaudiendo diciendo, sí, ese señor lo entendió todo, ¿no? De pasar de la incredulidad a la fe, genial, gigante, todo bien. Pero ahí no termina, sino que dice, creo, punto y coma, a los maestros de español. Creo, ayuda mi incredulidad. Y dices, a ver, espera, ¿puedes creer y tener incredulidad al mismo tiempo? Yo te digo, no, pastor, no me digas eso. O sea, ¿será que yo puedo tener un montón de fe en Jesús y al mismo tiempo tener incredulidad en mi vida? Sí. Puedes tener la semilla que el sembrador plantó en tu corazón y al mismo tiempo un montón de espinos creciendo ahí. Ese es el punto. El punto no es si la fe es poderosa o no. El punto no es si Dios es fiel para hacer lo que nosotros le estamos confiando. Ese no es el punto. El punto es, además de tu fe, ¿cuántos espinos tienes? Además de tu fe, ¿cuánta incredulidad estás abrazando en tu corazón? Ese hombre fue muy honesto. Quiero creer, creo que tú lo puedes hacer, pero al mismo tiempo tengo un montón de espinos aquí. ¡Wow! El problema, según el papá, era el demonio. El problema, según Jesús, es la incredulidad. Están hablando de cosas diferentes. ¿Será que puedes hacer algo con este demonio? Dice Jesús, ¿será que puedes hacer algo con tu incredulidad? ¡Wow! ¡Qué tremendo está eso!, ¿no? Tú y yo diciéndole a Dios que nuestro problema es nuestra deuda en el banco.
Tú y yo diciéndole a Dios que nuestro problema es nuestro diagnóstico médico. Tú y yo diciéndole a Dios que nuestro problema es nuestra tristeza. Y Dios diciéndonos, el problema es que no puedes creer completamente, que has permitido que espinos crezcan en la misma tierra donde yo estoy sembrando esperanza. Tú estás dejando que crezca desesperanza. Está la semilla de la fe, sí, pero hay otros espinos aquí. El versículo 25 avanza la historia y dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Este término reprendió me gusta mucho en el griego original, porque es como un regaño apelando a un recordatorio. Es como los abuelitos regañan. Así, mijo, ya te había dicho que no subas los pies ahí. Es ese tipo de regaño. Cuando tú entiendes eso, ves a Jesús no de igual a igual con el demonio, como las películas nos muestran, ¿no? De que total al final ganó Jesús, pero muy apenas. No, ¿de qué estás hablando? Es como una abuelita regaña de, ¿qué estás haciendo? Así, ¿sabes cómo? Es un regaño lo que Jesús hace al demonio. Dice, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo, espíritu mudo, espíritu sordo, yo te mando. Grábate esto, por favor, en el alma. Te mando. Le está dando una orden. Tú y yo pensamos que Jesús viene con nuestros problemas espirituales y dice: buenas tardes, disculpa, qué pena que te perturbe, pero no sé si me podrías hacer el favor de alejarte un poquito del corazón de Jorge. ¿Sabes qué hace Jesús? Te mando que te largues de aquí. Ahí entiendes la autoridad que tiene Jesús sobre los demonios. No se trata de estar orando y de estar suplicando que en algún momento el demonio se canse. Jesús hace, te vas, y se va en este momento, y se va. Esa tiene que ser nuestra realidad espiritual. Sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, ¿qué hizo? Salió. No es una negociación. No es una negociación. Cuando ores por tu casa, cuando ores por tu trabajo, cuando ores por tu salud, cuando ores por tus finanzas, cuando ores por el mundo espiritual, no estamos negociando nada. Estamos diciendo: vengo a recordarte que Jesús, el vencedor, te ordena que te largues. ¡Aleluya! No es una negociación. Ahora, este proceso es tan interesante porque dice que el muchacho que estaba endemoniado, una vez que fue libre, dice, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: él está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Muchos pensamos que de la opresión demoníaca a la liberación pasa todo tan rápido, y en un momento estabas oprimido espiritualmente y en el otro estás danzando de alegría en el espíritu. Generalmente es un proceso complicado. Él fue libre y luego parecía que estaba muerto, parecía que nada se podía hacer. La gente que lo veía decía: este ya se murió. Pero entonces vino Jesús y lo tomó de la mano y lo puso de pie. Ese es el proceso completo. A veces tú y yo renunciamos al proceso porque parecemos como muertos, pero ya fuimos liberados. Pero ahorita no tenemos ganas de nada, pero ahorita no podemos nada y pensamos: estoy muerto. Y la gente nos ve y dice: ese está muerto. Pero no, estamos a un toque del brazo de Jesús para ser levantados. La historia termina en Marcos capítulo 9, versículo 28. Cuando dice: cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Qué pregunta, ¿no? Ya cuando se quedaron solos, ya en ese momento de intimidad, le dicen a Jesús: ¿por qué?
O sea, nosotros hemos echado fuera demonios antes. ¿Por qué este demonio en específico nos generó resistencia? ¿Por qué? ¿Por qué no pudimos? Jesús contesta y dice, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Y yo te pregunto, ¿cuál género? ¿Ese tipo de demonio? Pues no, porque no hay otro registro bíblico que diga que tuvieron que orar y ayunar para echar fuera demonios. Jesús echó fuera demonios antes, nomás diciendo sal, y salía. Entonces, ¿de qué género estamos hablando? ¿Cuál era el problema que veía el padre de familia? Un demonio. ¿Cuál era el problema que veía Jesús? La incredulidad. Jesús está hablando de la incredulidad. Este género, la incredulidad, no puede salir del ser humano, salvo que le suba el volumen a su vida espiritual, salvo que pase tiempo en oración, salvo que pase tiempo en ayuno. De otra manera, los espinos de la incredulidad van a ahogar tu fe. ¿Quieres salir adelante, sobreponerte a la incredulidad? Ora más, ayuna más. Cuando entendemos eso, la siguiente convocatoria de oración, dices, quiero participar, porque sé que tengo fe en el corazón, pero también reconozco que hay incredulidad aquí también. Y si la oración provoca que la incredulidad disminuya, eso es lo que yo necesito. Si el ayuno provoca que lo espiritual crezca y todo lo humano mengue, yo necesito ayunar más. Este género, la incredulidad, no sale más que subiéndole el volumen a tu vida espiritual. Es una muy buena razón para orar y para ayunar. Y termino con esto. Yo te decía al inicio que esta semana sentí que Dios me estaba enseñando un montón de cosas. Estoy en este viaje, ¿no? de aprender más en Dios y de cuestionarme todo y aprender todo otra vez. Y Dios me llevaba a Romanos capítulo 10, versículo 17. Me gusta este versículo en esta versión en específico, porque algunas versiones solo tratan de mencionar la idea de que la fe viene por escuchar a Dios, pero en esta versión en específico parece que te enseña más riqueza, ¿no? Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mira, léelo conmigo, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Está diciendo nadie puede tener fe si no escucha primero. Nadie puede tener fe si no oye la voz de Dios primero. Nadie. Y nadie puede escuchar la voz de Dios salvo que se haya expuesto primero a la palabra de Dios, a la Biblia. Y me encanta esa manera en la que lo explica, porque a veces tú y yo pensamos que solo leyendo la Biblia rápido tenemos fe, pero hay un proceso aquí muy interesante. Es como si acercarnos a la Biblia nos despertara la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y una vez que escuchamos la voz de Dios, nuestra fe brote de una manera tan natural. A veces decimos, quiero vivir con más fe, quiero una vida con una fe más apasionada. Esa vida necesita más tiempo escuchando la voz de Dios, y para escuchar la voz de Dios tenemos que exponernos a su palabra. La fe es tu conexión con la voz de Dios, pero la voz de Dios se activa solo a través de la exposición a la Biblia. Cuando yo digo, yo no creo que tú no tengas fe, yo creo que tú tienes fe. Yo creo que tú tienes fe. Estoy seguro que tú tienes fe. Estoy seguro que yo tengo fe. Pero también creo que además de la semilla de la fe, hemos dejado crecer muchos espinos. Muchos. Y no es que tu Dios no pueda. Y no es que su promesa no sea cierta. Y no es que tú no puedas creer. Eso no es. No es que Dios no tenga poder. Eso no es. No es que Dios no te haya elegido a ti. Eso no es. Tú tienes fe. Tú eres depositario de la promesa de Dios. El problema
es que no hemos atendido nuestros espinos. Y estos espinos no van a desaparecer hasta que nuestra fe sea más grande. Y nuestra fe no va a ser más pura hasta que escuchemos la voz de Dios. Y no vamos a escuchar la voz de Dios hasta que nos enamoremos primero de su palabra. Así que el reto es muy sencillo. Más fe y menos espinos. Más fe y menos angustia. Más fe y menos preocupación. Más fe y menos engaño del dinero. Más fe y menos odio. Más fe y menos orgullo. Más de Dios y menos de nosotros. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos abraza, nos habla. Escuchamos tu voz, Señor, y queremos reaccionar. Queremos actuar, Señor, en consecuencia a la palabra poderosa, hermosa que tu Espíritu está hablando a nuestros corazones en esta hora. Queremos ver florecer la semilla de fe que has plantado en nosotros. Y queremos ver a esos espinos de dolor, a esos espinos de tristeza desaparecer. Queremos ver brotar tu fe hermosa, radiante en nuestra vida y ver desaparecer esos espinos de duda, esos espinos de tristeza. En el nombre de Cristo Jesús. La iglesia grita, amén.